en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Todopoderoso, el Santo de Dios, el gran yo soy. Oh precioso y amado Señor, te amamos, te adoramos, te alabamos, te exaltamos, Señor. Eres la roca de los siglos, nuestra roca eterna, Señor. Nuestra piedra de auxilio, Señor. El justo, el autor de la vida, Señor. En esta tarde, Señor, queremos, oh Señor, agradecerte toda bendición de lo alto sobre nuestras vidas, Señor. Agradecerte esa salvación tan grande, agradecerte tu presencia en nosotros, agradecerte, Señor, oh Dios, lo bueno que tú has sido, Señor, oh Dios, como desde antes de la fundación del mundo ya habías pensado en nosotros, Señor. Y gracias, Señor, por habernos entregado a tu precioso Hijo, Señor. Gracias por esa gracia, Señor, inmerecida, Señor. Gracias, precioso y amado Señor. Solo podemos adorarte, alabarte, Señor, y pedirte perdón porque reconocemos también delante de ti que somos pecadores, Señor, que todavía fallamos, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu y gracias por tu preciosa sangre, Señor, porque hoy, aún hoy, Señor, tenemos perdón en ti, Señor. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanitos, Señor, y llénalos de tu plenitud, de la plenitud de tu precioso y Santo Espíritu. Interviene poderosamente, Señor, en las circunstancias de cada uno de ellos, Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre ellos. Haznos más como tú, Señor, menos como nosotros, Señor. Y te pedimos, amado Señor, que nos ayudes a retener lo que tú tienes para hoy, para nosotros. Señor, ayúdanos a retenerlo, a ponerlo por obra, Señor. Gracias, amado Señor, y recibe tú la gloria en todas las cosas. Eres precioso, eres amoroso, eres excelso, Señor. Y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Sabemos que lo estás, Señor. Gracias una vez más, Señor, y oramos en el nombre que es por sobre todo nombre. Amén y amén. Muy bien, amada familia, entonces, buenas noches, doña Elisa, bienvenida. Que el Señor le bendiga. Buenas noches a todos los hermanos. Muy bien, entonces vamos a iniciar con Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Recuérdense que nosotros estamos estudiando en el módulo de la obediencia. Ahí es donde nosotros estamos estudiando y vamos a estar, ahorita vamos a iniciar en esta noche. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 4. La obediencia marca a un verdadero creyente. La obediencia marca, caracteriza a un verdadero creyente. Un verdadero creyente que no obedece, hermano, no es creyente. Eso es importante que nosotros lo tengamos presente. El conocimiento, el hecho de que yo conozca al Señor, si no tengo obediencia, de nada me sirve. Entonces, doña Marcela, si gusta, puede leer en capítulo 2, versículos del 3 al 4. Bueno, buenas noches a todos. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Vean ustedes, y vamos a verlo así detallado. Y en esto nosotros sabemos que hemos llegado a conocerle. Recuérdense que ese conocimiento, más adelante lo vamos a ver, es un tipo de conocimiento, el tipo de conocimiento es ginosco. Esa es la palabra griega que se usa para ese tipo de conocimiento, ginosco. Es conocerle íntimamente. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Si guardamos sus mandamientos. Es radical el Señor. Si guardamos, si obedecemos sus mandamientos. Si usted obedece al Señor, usted le conoce. Si usted no obedece, usted no lo conoce. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, vean lo que dice el apóstol Juan, es un mentiroso y la verdad no está en él. Es un mentiroso, es un mentiroso. Ya el apóstol Juan anteriormente, hermanos, lo había indicado en esta misma carta.
digamos, en el capítulo 1, versículo 9, él había dicho lo siguiente, él había dicho que andar en la luz, ¿qué es andar en la luz? En el conocimiento de él, que andar en la luz es andar en comunión con Dios, y eso significa confesar nuestros pecados. Para nosotros andar en luz, andar en comunión con Dios, nosotros debemos tener, oigan, y esto es algo continuo, es un arrepentimiento continuo, es un confesar continuo de nuestros pecados porque todos los días pecamos. Nos confesamos en la mañana y nos confesamos en la noche con el Señor. Oh Señor, me reconozco pecador, sé que he fallado, Señor, y confieso mis pecados delante del Señor, me aparto de ellos. Y eso me lleva a mí a estar en comunión, a que esa luz, esa comunión con Dios no se interrumpa, no se interrumpa. El apóstol Juan también nos indicó versículos antes de este en el que estamos, del capítulo 2, versículos 3 y 4, si no me equivoco es en el versículo 1, ya también nos indicó que tenemos un abogado. ¿Se acuerda? Abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo, dice su palabra. Creo que está en el versículo 1. Entonces, abogado tenemos, pero vea qué interesante. Abogado, un defensor, bondadoso en el cielo. Un abogado defensor, bondadoso en el cielo. Pero ojo, hermanos, tenemos un abogado, no un cómplice. No un cómplice de nuestros crímenes, de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Es importante que como creyentes nosotros digamos, sí, Señor, tenemos un abogado, pero cuando nosotros hemos estado en esa lucha entre la carne y el espíritu, en esa guerra espiritual, hemos estado en esa guerra contra el pecado y si digamos, si nos deslizamos y caímos, abogado tenemos para con él, a Jesucristo el justo. Y Él nos va a perdonar nuestros pecados si nosotros los confesamos. Ahora, es interesante. Si nosotros los confesamos, si no confesamos nuestros pecados, aunque podemos decir que un día que hicimos una confesión de fe y podemos decir que nosotros estamos en Cristo, pero si no confesamos nuestros pecados no son perdonados, no estamos en luz, no estamos en comunión con Él. ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy importante que tengamos esto presente. Entonces, hermanos, tenemos una invitación abierta a la restauración a través de la confesión. Por eso es importante que nosotros oremos todos los días, nos tomemos ese tiempo. Nosotros a veces nos levantamos como animalitos, como si nada hubiéramos hecho, como si no hubiéramos fallado, y todos los días fallamos. Nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, digámoslo así, nuestras codicias, digámoslo así, que son ya actos muy internos nuestros, ya tal vez no son obras, pero están en nosotros, parte de nuestra naturaleza. Confesemos nuestros pecados para estar en luz, estar en comunión con Él. Sin embargo, hermanos, estas cosas no hacen que el hombre convertido, todo esto que estamos hablando, no hacen que el hombre convertido descuide sus mandamientos. ¿No? Dios cambia el corazón en el nuevo nacimiento. Dios transforma el corazón en la conversión y escribe su ley en nuestro corazón. Esto es algo que a nosotros hemos estudiado. Ahora, aquellos hombres que piensan, vean lo que les voy a decir, aquellos hombres que piensan que la gracia de Dios, cuando se predica plena, justa y claramente, conducirá a los hombres al pecado, no saben ni lo que dicen ni lo que afirman. Vuelvo a repetirles. Vean, digamos, por ejemplo, hablemoslo así. En nuestra congregación, para gloria de Dios, se enseña sana doctrina. Se predica sana doctrina. Se predica plena, justa y claramente la sana doctrina. Entonces, una persona de los que esté ahí en la congregación que piense que puede seguir pecando de la misma manera como lo hacía antes, hermano, no está entendiendo la gracia de Dios, no está entendiendo el evangelio. A eso nos estamos refiriendo, porque la conversión, la gracia de Dios, no es una licencia para pecar.
El apóstol Pablo lo dijo, ¿se acuerdan? Abundaremos, abundaremos en el pecado para que abunde la gracia. De ninguna manera. ¿Dónde lo dijo eso? Vamos un momentito para que ustedes lo vean. Creo que, si no me equivoco, es en Romanos, en el capítulo 6. Vamos a Romanos 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 1. Don Juan Carlos. Uno y dos, versículos 1 y 2. Ok, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está el punto. Ahí está el punto. Excelente, Chari, no se preocupe, no se preocupe. Aquí estamos pendientes de usted. Entonces, vean el punto. O sea, la gracia de Dios, mi conversión, el hecho de haber nacido de nuevo, el hecho de estar expuesto a la sana doctrina, no me da una licencia para pecar. No me da una licencia para pecar. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hay mucha gente que piensa así, no, ya yo soy creyente, la gracia abunda y la gracia limpia el pecado. Hermanos, no, realmente eso es blasfemo decirlo de esa forma. En ninguna manera, dice Pablo, no, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted murió al pecado, ¿cómo puede vivir aún en él? Entonces, ve qué interesante. Eso sería como decir lo siguiente, hermanos, porque a veces uno tiene que llevarlo a esta dimensión para poderlo comprender. Hermanos, eso sería como, o sea, recuerden que el Señor nos dio la gracia y nos la dio en amor entregó a su Hijo para el perdón de los pecados. Entonces, eso sería como decir, odiaremos a Dios porque es bondadoso con nosotros. Les hago esa pregunta, ¿vamos a odiar a Dios porque es bondadoso con nosotros? Porque eso es lo que es pecar. Hermanos, cuando nosotros pecamos, estamos levantando nuestra mano contra Dios. Es un desafío contra Él. Lo desafiamos de lleno. Entonces, odiaremos a Dios porque es bondadoso con nosotros, porque nos dio su gracia, porque nos dio su Hijo, nos dio su Espíritu Santo, nos dio su palabra. Lo maldeciremos porque nos bendice. Porque cuando nosotros pecamos, lo estamos maldiciendo. Hermanos, son pocas las personas que razonan de esta manera. Pero es que esa es la realidad, hermanos, y solamente cuando lo vemos con estos ojos, hermanos. O sea, nosotros cuando tomamos las cosas a la ligera, cuando vemos el evangelio de manera liviana, lo único que nos está mostrando es que no conocemos a Dios. Hermanos, hemos visto los atributos de Dios, hemos visto quién es Él, el creador del universo, el omnipotente Dios, el eterno Dios, el creador, el juez de toda la tierra, el autor de la vida. Y nosotros sabemos todo eso, pero no nos lleva a reverencia. El apóstol Juan sigue añadiendo que conocer a Dios significa obedecer sus mandamientos. Es en donde estamos. Recuerden que estamos en 1 Juan capítulo 2, versículos 3 y 4. Y el apóstol Juan ahí mismo en ese versículo, él dice que si yo realmente conozco al Señor, obedezco sus mandamientos. Ahora, y aquí viene algo interesante. Vean cómo el apóstol Juan viene hilando, digamos, estos versículos. Como sinónimo del término comunión, recuerda que él había dicho que todo aquel que tiene comunión con Dios, o sea, que está en la luz, todo aquel que está en la luz tiene comunión con Dios. Ahora él cambia el término de comunión por conocer a Dios. Entonces, lo pone sinónimamente. Él introduce el concepto de conocer a Dios. La comunión con Dios y el conocimiento de Dios, la comunión con Dios
y el conocimiento de Dios, hermanos, son las dos caras de una misma moneda. La relación que uno puede tener con Dios, y aquí viene el punto, la relación que uno puede tener con Dios puede ir desde una relación, desde un conocimiento o relación casual hasta una comunión íntima. Pero vean qué interesante, vean lo que es, hermanos, que hay veces son las cosas que uno le cuesta entender. Hay mucha gente que dice ser cristiana. Digamos, tiene a un ser que ama. La esposa al esposo, o el esposo a la esposa, o el padre al hijo, o el padre a la hija, o la madre a la hija. El asunto es una relación de amor. Y lo ama tanto, se aman tanto, que se dedican tiempo. Y se dedican un tiempo de calidad. No un tiempo casual. Hermanos, cuando nosotros estábamos de novios con nuestras esposas, hermanos, dedicábamos tiempo, queríamos, ojalá, digamos, que no se acabara ese día. Y si estoy equivocado, que alguien me diga si es así o no es así. O sea, nosotros queríamos que el día, ojalá, digamos, no se acabara. Hermanos, pero entonces, ¿cuál es la diferencia con Dios? Dios no quiere una relación casual con nosotros. Él, digámoslo así, hermanos, el conocimiento que nosotros... Ahora, ¿a dónde nos lleva a nosotros cuando nosotros dedicamos ese tiempo de relación a una persona? Nos lleva a conocerla. Nos lleva a intimidad, a conocer lo que a esa persona le gusta, los detalles que a ella le gusta. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Que nosotros lo conozcamos en una comunión íntima. Y esa comunión íntima, ese conocimiento, nos tiene que llevar a nosotros ¿a dónde? ¿Cuál es el resultado? A obediencia. A obediencia. Esa es la consecuencia. Por eso es que el apóstol Juan dice, si usted dice que usted conoce a Dios, pero no lo obedece, usted es un mentiroso. Usted no guarda sus mandamientos. Dios entonces no está interesado, hermanos, en una relación que sea casual y que carezca de significado. Él desea que lo conozcamos íntimamente. Conocer a Dios, hermanos, significa que estemos informados acerca de Él, que le amemos y que también experimentemos su amor. Obtenemos nuestro conocimiento de Dios, hermanos, cuando nos esforzamos por cumplir su voluntad en las experiencias específicas de nuestra vida. Conocerle significa entonces vivir en perfecta armonía con Él, haciendo su voluntad. Hermano, y esto llevémoslo a términos humanos para poderlo entender. Yo sé que tal vez para algunos es fácil entenderlo, pero hay veces nosotros tal vez en nuestra naturaleza a veces nos cuesta entender. Si usted como hijo, usted dice, yo amé a mi mamá, yo amé a mi papá, y yo, digamos, trataba de ver qué le agradaba a mi papá o qué le agradaba a mi mamá, qué le gustaba a ellos. Y eso nos lleva a nosotros a conocerlos. Y nos lleva igualmente a obedecerlos. Ya uno sabe qué les molesta, uno sabe qué no les gusta. Entonces uno les complace sus detalles, los agrada. Hermanos, es exactamente igual con Dios. Exactamente igual. Uno se esfuerza por cumplir su voluntad, hermanos, por conocer su voluntad. Significa entonces vivir en perfecta armonía con Él, haciendo su voluntad. Y vean qué interesante. Es posible que nosotros sepamos mucho sobre muchas grandes personas, grandes hombres. Hay mucha gente que sabe mucho, por ejemplo, los que les gusta el deporte. Hermanos, conocen mucho de Messi, o de Maradona, o de Pelé, por ejemplo, los que les gusta el fútbol. Hay muchos que tal vez les gusta de escritores o les gusta
de cualquier otra cosa, hermanos, conocen mucho de esa persona. Pero es interesante, hermanos. Ellos conocen mucho, pero realmente intelectualmente, porque tal vez nunca tuvieron una relación con él. Yo por más que admiré a Pelé, por ejemplo, yo no conocía a Pelé. Pero, hermanos, nosotros sí tenemos la oportunidad de conocer a Cristo íntimamente a través de las Sagradas Escrituras. Y Él quiere tener comunión con nosotros. A eso es a lo que vamos ahora. Y aquí viene un punto muy importante. Si bien el conocimiento, como estamos hablando ahorita, es importante acerca de Cristo, nunca salvará una alma. El conocimiento no salva a nadie. El único conocimiento salvador es conocerlo a Él mismo y confiar en Él como el Salvador viviente, que ahora está a la diestra de Dios. ¿Y eso a dónde me tiene que llevar a mí? A obedecerle. A obedecerle. El pasaje continúa diciendo, dice, si obedecemos sus mandamientos, conocer a Dios, hermanos, es cumplir sus mandamientos. Y cumplir sus mandamientos es conocer a Dios. El apóstol Juan repite este pensamiento, perdón. ¿Sí? ¿Puede repetirlo? ¿Puede repetir ahí donde dice el conocimiento salvador es Ok, el... ok. El único conocimiento salvador es conocerlo a Él. Es conocer a Jesús. Confiar en Él. Recuérdense, hermanos, vean, nosotros podemos tener conocimiento intelectual acerca de la persona de Cristo. Podemos creer en todo lo que dice la Biblia acerca de Él. Podemos creer en su muerte, en su vida perfecta, en su resurrección. Y podemos decir que aprobamos los hechos. Asentimos intelectualmente que eso es cierto. Pero viene el punto. Eso no me salva. Eso no me salva. ¿Qué es lo que me lleva a salvación a mí, hermanos? En el momento en que yo me someto a su gobierno, me someto a su señorío, me rindo a su señorío. Hasta ahí. ¿Y eso cómo se traduce? En obediencia. En obediencia. Mientras que yo no dé ese paso de fe, hermanos, mi fe quedó sonta, como ya lo hemos hablado, el famoso taburete quedó con dos patas nada más. Entonces, hermanos, nuevamente, si obedecemos sus mandamientos, entonces conocer a Dios es cumplir sus mandamientos. Y cumplir sus mandamientos es conocer a Dios. Juan Carlos. Don Oscar, digamos, yo tratando de interpretar lo que usted nos está diciendo. Ajá. A ver, lo que usted nos está mencionando lo que nos está hablando es de construir una relación con el Señor, ¿Es correcto? es de Ajá. construir una relación con Él, ¿verdad? Uh-huh. Para uno que venía del mundo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Eso lleva tiempo, ¿verdad? Eso lleva Uh-huh. tiempo, eso no se hace de un día para otro, pero hay que todos los días hacer el esfuerzo, ¿verdad? Como Uh-huh. usted decía hace un rato, digamos, a nosotros mi mamá nos enseñó siempre a orar antes de acostarnos, ¿verdad? Uh-huh. A mí me quedó la costumbre, ¿verdad? Uh-huh. Eh, ir dando pequeños pasos, entender digamos, con Dios, ¿verdad? Las cosas son de acuerdo a lo que Él estableció, no a lo que yo quiero, ¿verdad? O Uh-huh. puedo pretender querer, ¿verdad? Sino de acuerdo a lo que Él estableció. Si Él Uh-huh. dice, no robarás, bueno, hay que hacerse a un lado. Si dice, no matarás, hay que hacerse a un lado, ¿verdad? No serás adúltero, bueno, tener cuidado con eso, ¿verdad? Que de por sí es una palabra muy amplia, ¿verdad? O un mandamiento bastante amplio. Porque yo soy de la tesis al menos de que una persona que se droga es adúltera. Y está destruyendo su cuerpo, adulterando su cuerpo. Uh-huh.
Yo tengo esa tesis, ¿verdad? No sé si estará en lo correcto, ¿verdad? Ujú, Pero construir una relación con el Señor, como lo hizo un ejemplo en su momento Samuel, que desde niño construyó una relación con el Señor y el Señor hizo grandes cosas en él, ¿verdad? Y así muchas otras personas, ¿verdad? Hay muchos ejemplos bíblicos, ¿verdad? ujú, Pero sí creo yo que es un tema de perseverar todos los días en la palabra, de perseverar ujú. en la fe. Permanecer. Es correcto. Es de la palabra. Es correcto Bueno, lo que usted está diciendo. Pero vea, don Juan Carlos, vea qué interesante. Mire, recuérdese que hay un fundamento. Y es muy importante. De esto habla 1 Corintios en el capítulo 3 versículo 11. Hay un fundamento. ¿Se acuerdan? Y sobre ese fundamento, sobre edificamos. ¿Se acuerdan? Ok, ¿cuál es el fundamento? Cristo. Cristo es el fundamento. Entonces, vamos a poner un caso. Vea. Si ese fundamento se echó mal, usted no puede generar esa relación. No la puede generar. Usted sigue contracorriente. Vamos a poner un caso, hermanos. El cristiano nada contracorriente. Un pez muerto no puede nadar contracorriente. Un pez muerto nada a como va la corriente. O sea, no nada, ya está muerto. O sea, la corriente es la que se lo lleva. Estamos de acuerdo. Okay. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Nuevamente, hermanos, es que esto es lo más importante de todo. El fundamento. El fundamento es la fe de las tres partes. Es el banco de las tres patas. Ese es el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La persona de Cristo, el Dios hecho carne, el conocer quién es Él, una, su obra, su vida perfecta, su muerte y su resurrección. Y ahí ya tengo el conocimiento, tengo la información. Segundo paso, segunda pata, lo creo, lo apruebo. Yo sé que es así, en la segunda parte, pero falta la tercera para que el fundamento quede completo. Señor, yo me rindo completamente a ti. Me someto completamente a tu señorío. Gobierna mi vida. Entra tú y destrona y arranca y limpia todo lo que tengas que hacer conmigo, mi corazón. Derriba al yo, Señor. Te entrego todas las áreas de mi corazón. No sé cómo voy a hacer, Señor, porque no sé que en mis propios medios no puedo, separado de ti nada puedo hacer. En ese momento en que yo me rendí, es cuando el Señor entra y el fundamento está echado. La persona nace de nuevo. A partir de ese momento es que entonces, digámoslo así, como una consecuencia de nuestro nuevo nacimiento, como una consecuencia, como un resultado, se va a generar esta relación. Hermanos, vamos a poner un caso, vea. Yo no puedo, digamos un ejemplo, generar obras o ser más bueno, o ser menos codicioso, o ser menos lujurioso en mis propios esfuerzos. No puedo. O sea, digámoslo así, es una consecuencia natural el nacer de nuevo. Eso me va a llevar a mí a qué? A estar más tiempo en la oración. Me va a llevar a mí a desear la palabra de Dios como leche, dice como leche espiritual. Me va a llevar a mí a congregarme. Me va a llevar a mí a servirle al Señor, a estar en las cosas del Señor. Hermanos, pero recuerden, si usted realmente no siente esa pasión por las cosas del Señor, no siente esa hambre, esa sed, usted tiene que examinarse, porque el hecho de que usted tenga 30 años de estar en la iglesia, eso no es un sinónimo de que usted es un nacido de nuevo. Y es lo que aquí estamos hablando, hermanos, lo que acá acabamos de decir. O sea, el hecho de que usted tenga conocimiento no es un sinónimo de que usted es salvo. Eso, hermanos, no hay nadie que tenga más conocimiento que el diablo. No hay nadie que tenga, digamos, que sepa más de teología que el diablo. Sin embargo, el diablo va a pasar su eternidad en el lago de fuego. Sí, doña Marcela. Es que una vez una señora ahí me dijo que si, entonces uno tiene que obedecer para que Dios lo ame. Mm, Y yo mm, le dije, no, porque Él nos amó primero.
Es que vamos a poner un caso. Es que recuérdese que la obediencia surge de una consecuencia natural, doña Marcela. Digamos, yo le pregunto a usted así y se lo pregunto directamente solo para que lo medite. ¿Por qué usted ahora, digamos, glorifica, alaba, adora, obedece al Señor? En una respuesta a su amor, porque ya usted entendió lo que Él hizo por usted. Entonces usted lo ama a Él, usted responde en amor. Esto no es una cuestión, digamos un ejemplo, vamos a poner un caso, recuérdese. La gracia es un regalo. Y si yo hago obras, sería como para pagar ese regalo. No, hermanos. Recuerde, las obras van a surgir como una consecuencia. Obras que ya Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas, pero como una consecuencia de haber nacido de nuevo. No como una consecuencia para agradarlo a Él, para salvación. El fundamento tiene que estar echado para que nosotros, digamos un ejemplo, para que esto pueda darse. ¿Qué es lo que tiene que darse como consecuencia? Que nosotros, en respuesta a su amor, obedecemos ahora sus mandamientos. No como una carga, no es una carga. Entonces, vean qué interesante, vean en lo que dice Juan, en el capítulo 5, versículo 2. Juan capítulo 5, versículo 2, don Edwin. Sí, ya le digo. Uh-huh. Primero Juan, capítulo 5, versículo 2. Ah, Primero primero Juan. Juan. Sí, señor. Recuerde que el módulo ¿cuál es el módulo en el que estamos? Obediencia. Ese es el módulo, es un fundamento de la fe. Dice así, en esto conocemos que amámonos, amán, amámonos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Muy bien. Así es como sabemos, así es como conocemos que amamos a los hijos de Dios. Amando a Dios y cumpliendo sus mandamientos. Hermanos, usted no puede decir que usted ama a Dios si usted no cumple sus mandamientos. Así de sencillo. Así. Y si usted no ama a Dios, usted no es, digámoslo así, usted no está guardando sus mandamientos. Guardar sus mandamientos es amarlo. Ahora, el rasgo distintivo, la característica que distingue a un hijo de Dios es que obedece la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué es que una persona no obedece a Dios? A ver, así, hagamos la pregunta así, como dice, ¿por qué las personas desobedecen a la voluntad de Dios? Porque todavía Dios reina. Porque todavía le damos pelota al yo. Ese es el punto. Porque todavía el yo quiere imponerse. Y mientras que el yo reine, Jesús no reina. Aunque usted conozca a Jesús, ¿entienden el punto? Aunque usted conozca al Señor, te puede conocer, ser un teólogo, saber todo lo que usted quiera de Él. Si usted no obedece, Jesús no reina. Ahora, vean que el apóstol Juan, él continúa en ese pasaje diciendo lo siguiente. El hombre que dice, yo le conozco y no hace lo que él manda, es un mentiroso. No lo digo yo, hermano. Lo dice la palabra de Dios. El hombre que dice que yo le conozco y no hace lo que él manda, es un mentiroso. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hace lo que yo les digo? Más adelante vamos a ir ahí para que ustedes lo vean. Entonces, hermanos, cuando una persona obedece la voluntad de Dios, obedece a sus mandamientos, no perfectamente, porque no podemos hacerlo perfectamente, pero sí el Señor está viendo esa lucha. El Señor está viendo, hermanos, esa disposición de corazón. Eso era lo que hacía que David tuviera un corazón conforme a la voluntad de Dios y no Saúl. Lo que veíamos ayer. Saúl tenía, y ahora lo vamos a ver más adelante, Saúl tenía un corazón, digamos que desobedecía a medias. Y la desobediencia a medias, desobediencia completa. Desobediencia a medias, desobediencia completa. Saúl escogía lo que él quería obedecer. Señor, pero yo maté a los amalecitas y casi que maté toda la mayor parte de los animales.
Solo me traje unos poquitos. Hermanos, pura justificación de las mismas que podemos tener nosotros delante de Dios, las mismas que le ponemos. Señor, pero es solo esto, es esto. No creo que tú te enojes por esto. Eso fue lo que le dijo Saúl a Samuel. Pero ¿cómo se va a enojar Dios si son los animales más gorditos los que traigo para sacrificarlo? Lo mejor que tenía Amalek. ¿Y qué hizo? Hasta el rey se trajo. Le cayó bien el rey y se trajo al rey. Ya ustedes conocen la historia. También conocen cómo murió ese rey. De una vez, Samuel mostró lo que Dios sentía hacia ese hombre. Lo chuleteó todo ahí mismo con la espada. ¿Qué estaba mostrando ahí? La ira de Dios sobre ese hombre. Entonces, hermanos, es muy importante. Si no se trata de elegir, de seleccionar lo que yo quiero obedecer. Eso es ponerle condiciones a Dios. Señor, te obedezco esto, pero esto no. Pero yo soy cristiano, tú sabes que yo te amo. ¿Sabe qué le dice el Señor? Mentiroso. No te conozco. Sos un mentiroso. Hermanos, porque Él es mi Señor. Él es mi Señor. Yo soy su esclavo, soy su pertenencia. Entonces, hermanos, aquí el apóstol cita a la persona que ha llegado a conocer a Dios, pero que no obedece los mandamientos de Dios. El apóstol le llama mentiroso. Es decir, esta persona es una mentira andante, que dice una cosa y hace lo opuesto. Él dice una cosa y hace lo opuesto. Comparemos esto con Juan 1 Juan 4:20. Vamos a 1 Juan, capítulo 4. No sé. 1 Juan, capítulo 4, versículo 20. Doña Mayela, 1 Juan, capítulo 4, versículo 20. Vean lo que dice. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Qué fuerte, hermanos. Es fuerte. Es fuerte. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Tito 1:16. Tito 1:16. Doña Evelyn, ¿usted ya puede leer? Tito 1:16, por favor. Tito, Timoteo. Tito. Tito. Sí, señor. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ese es el punto. O sea, profesan. ¿Qué es profesar? Que usted confiesa, usted está confesando con su boca que conoce a Dios. Usted se está jactando que conoce a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces la palabra mentiroso, hermanos, describe el carácter de la persona cuya conducta está totalmente opuesta a la verdad. Y la verdad no está en él, dice el apóstol Juan, y la verdad no está en él. Y aquí el énfasis recae en la palabra en él. Esta persona, dice Juan, no tiene la verdad de Dios. O sea, entonces, vea qué interesante. Usted puede tener luz, pero no tiene la verdad de Dios en la práctica. Qué tremendo, ¿ah? Tiene luz, la conoce, pero no la tiene en la práctica. Dice la verdad, no está en él. Hermanos, ¿cuántas personas en la iglesia? En las iglesias, en las congregaciones. Tienen años de estar ahí. De hecho, ese es el tema para el próximo domingo, si Dios quiere. La religiosidad sin fruto. Eso es lo que vamos a estar viendo, si Dios quiere,
en el paseo, en el bautismo. La religiosidad sin fruto. Hermanos, son religiosos. Tienen mucha luz. Mucha luz. Como la tenía Judas. Tenía mucha luz. Había estado con el Señor 3 años y medio. Estamos hablando, él estuvo con el Dios hecho carne, con el Mesías. Él vio las señales, él vio los milagros. A él se le ordenó, Dios le dio, lo comisionó para predicar. Lo comisionó para echar fuera demonios. Hermanos, él tuvo a la luz del mundo con él, pero murió en la oscuridad del mundo. Tremendo. Ahora, imagínense, ¿cuántos en la iglesia del Señor están en la misma situación? Están expuestos a la luz del mundo. ¿La luz del mundo quién es? Es Cristo. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Están expuestos a la luz del mundo porque ¿quién es la luz? Es la palabra de Dios. Cristo es la palabra, Cristo es el verbo, Cristo es el logos. Él es el logos. Él es la palabra encarnada. Él es la luz. Tienen la luz. Pero ¿qué es lo que sucede con ellos? No viven conforme a la luz. No viven conforme a la verdad. Pero si alguno obedece su palabra, el amor de Dios ciertamente ha llegado a él en plenitud. Hermanos, una de las características sobresalientes de esta epístola de Juan, que es preciosa, es el uso continuo de los contrastes. Sí, dígame, Juan Carlos. Nada más una pregunta. Uno podría decir que Judas era un religioso, nada más. Era un avaricioso, era un hombre que estuvo ahí solamente, digámoslo así, por intereses personales. Hermanos, hay mucha gente que... Vea, vamos a poner un caso. Ni siquiera religioso. Mucha gente, sí, podemos usar ese término. Hay mucha gente que está en la iglesia y ¿sabe qué está haciendo? Huyendo de las consecuencias, pero no rendida al Señor. O sea, teme a las consecuencias. Saben que hay un infierno, saben que hay una ira de Dios, saben que hay un juez, saben que hay un juicio. Temen a las consecuencias, pero no están rendidos al Señor. No están rendidos al Señor. Nada más están ahí, hermanos, anestesiando su conciencia. Solo están ahí, ¿sabe qué están haciendo? Aumentando su nivel de condenación. Hermanos, o sea, yo no puedo, o sea, digamos, yo prefiero, como decía Charles Spurgeon, prefiero herirlos con la verdad que no acariciarlos hacia el infierno, hermano, es la verdad. O sea, una persona religiosa no es salva, no es salva. No es salva por tener conocimiento, no es lo que enseña la Sagrada. Tienen una fe muerta. Sí, doña Marcela. Es que estaba yo analizando mientras que usted iba conversando acerca de Saúl, que Saúl, yo siempre decía que Urías, ¿verdad? Eh, estudiaba la historia de Urías, ¿verdad? Con David, pero David era un orador, ¿verdad? Por eso Dios a veces le revelaba, no era que era profeta, pero estaba tan siempre metido en la oración que él le revelaba a veces cosas y los muestra en los salmos y cosas así, que él dejó escritas. Entonces estaba yo pensando también que para que no me pase así, digamos, parecido, que a veces uno tiende a ver las cosas así, yo mire, qué pecado, cómo Urias, que... Bueno, también estaba yo analizando ahorita que Saúl fue elegido por Dios y sí, es cierto, también para que le mostrara al pueblo y a nosotros que a veces nosotros elegimos, que a Dios nos complace, pero es para que veamos en el error que estábamos. Pero yo también me pongo a pensar que una forma también de ver a Saúl es como también, digamos, cuando hay personas que empiezan bien, no son arrogantes, hacen las cosas bien, pero terminan no obedeciendo, que eso fue lo que le pasó a Saúl. Sí, correcto. Y vean qué interesante. En un determinado momento yo iba en ese hilo de conversación, doña Marcela, gracias por volverme a ubicar ahí. Estábamos hablando que David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios.
Pero ¿qué, digamos un ejemplo, qué significa tener un corazón conforme a la voluntad de Dios? O sea, si nosotros conocemos la vida de David por medio de las Sagradas Escrituras, él cometió, digamos, unas fallas gravísimas. Nosotros sabemos que él en algún momento se pasó del lado de los filisteos, quiso pelear contra Israel. ¿Ustedes se acuerdan? Digamos, cuando él se pasó del lado, en el tiempo, cuando lo estaba persiguiendo Saúl. Y digamos inclusive se fingió loco y que le chorreaba las babas por la barba y todo eso. ¿El que estaba haciendo ahí? Estaba equivocado. Cuando él llega, digamos, por decir algo, digamos, y él va a ir y va a tomar venganza sobre Nabal, el esposo de Abigail. Cuando podemos señalar muchos del pecado con Betsabé, el censo, por ejemplo, también que él hizo. O sea, David fue un hombre que falló mucho, como nosotros. Como nosotros. Él falló tanto como nosotros. Pero David se humillaba delante de Dios. Cuando él entendía, y Dios, hermanos, y hay una cosa, vea, Dios siempre nos muestra el pecado. ¿Cómo se lo mostraba a David? Por medio del profeta. ¿Cómo nos lo muestra a nosotros, hermanos? No, aquí no hay nadie, absolutamente nadie que pueda decir que está ajeno, que no sabe que está haciendo mal. Mentira. Porque si está expuesto a la palabra, y aquí está expuesto a la palabra, está expuesto al espejo. La palabra es el espejo. Entonces cada uno sabe de nosotros, hermanos, en qué no queríamos rendirnos todavía. Pero David llegaba y le decía, esto estás haciendo mal. Y David, ¿qué hacía? De una vez, Señor, perdóname, Señor. Perdóname. Se humillaba delante de Dios, confesaba su pecado y se apartaba. Eso es un corazón conforme a la voluntad de Dios. Un corazón que se humilla. Saúl nunca lo hizo. Esa fue la gran diferencia, Saúl. Ustedes no ven a Saúl humillado. No lo ven en las Sagradas Escrituras. Todo lo contrario. ¿Qué hizo Saúl al final? Es que Dios no me quiere escuchar. Yo voy a ir mejor y busco una divina. Todavía peor. Y la palabra de Dios lo dice, que ese es uno de los pecados que le señalan. O sea, en lugar, él fue a buscar, digamos, sabiduría al reino de las tinieblas. ¿Me entienden el punto, hermanitos? Ese es el punto. Entonces, siguiendo acá, digamos, donde estamos, el apóstol Juan, aquí él, digamos, hace mucho contraste. Él contrasta la verdad con la mentira, él contrapone la luz con las tinieblas, el amor frente al odio. Entonces, por eso cuando él dice, digamos, que todo aquel que dice que conoce a Dios, dice que, pero que no le obedece es mentiroso. Ahí él está haciendo esos contrastes. O sea, hermanos, si usted dice que usted lo ama, entonces usted lo obedece. Entonces, usted, al decir que usted lo ama, usted lo obedece, y al demostrar eso, usted está demostrando que usted lo conoce a él, que usted conoce a Dios. La palabra de Dios, hermanos, es la revelación de Dios que culmina en Jesucristo. De hecho, Juan, hermanos, se hace eco de las palabras que Jesús dijo en el discurso de la Santa Cena, en aquel aposento alto, en Juan 14:23, la noche que él iba a ser entregado. Leamos Juan 14:23, por favor. Vamos a ver. Jordi, Juan 14:23. Claro, voy. Sí. Juan 14:23. Ajá. Uy, sabes que me fui a primera de Juan. Juan. 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Un pasaje que ya nosotros hemos estudiado. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Es que en ningún lado dice ahí que yo tengo que obedecer. Mi palabra guardará, mi palabra obedecerá. Y mi Padre le amará, mi Padre le amará.
Es importante, hermanos, el amor ilimitado de Dios. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Mi Padre le amará. Hermanos, ese es el punto. Todo aquel que obedece la palabra de Dios experimenta el amor ilimitado de Dios. Aquí el apóstol Juan probablemente escribió estas palabras porque cuando él escribe esta carta, él se está oponiendo a los maestros gnósticos de la época, que alababan la acumulación de conocimientos. Los gnósticos, ellos, digamos, le daban una gran importancia al conocimiento, pero no a la obediencia. No a la obediencia. Ellos decían que el cuerpo, de todas maneras, era materia y que al final de cuentas el cuerpo iba a ser destruido, el cuerpo se terminaba. Ellos le daban importancia al conocimiento. Pero aquí el apóstol Juan dice, no, un momentito. Conocimiento con obediencia. El conocimiento me lleva a la obediencia. Aquí también enseña que el amor de Dios llena completamente el corazón y la vida de la persona, que obedece la palabra de Dios. ¿El amor de quién proviene? Proviene de Dios. Y confiamos en el amor, confiamos en ese amor que Dios tiene para nosotros. Él es la fuente de amor y Él es el proveedor de ese mismo amor. Así es como sabemos que estamos en Él, que vivimos en Él y que debemos andar como Jesús anduvo. Ahora, cuando Él habla aquí de estamos en Él, sabemos, hermanos, que estamos en Dios cuando tenemos una comunión íntima. Usted está en Cristo cuando usted tiene una comunión íntima. Si usted no tiene una comunión íntima, usted no puede decir que está en Cristo. Usted conoce de Cristo, pero no está en Cristo. Tenemos una comunión íntima con Él, por medio de Jesucristo. Ahora, la frase en Él es una reafirmación de hemos llegado a conocerle. Vivimos en Él. La comunión con Dios en Cristo, hermanos, vean que no es una condición estática, es una relación activa. Hermanos, a veces se nos olvida que Dios es una persona. Dios tiene mente, tiene emociones, tiene voluntad. Hermanos, cuando nosotros vamos a la oración, no le estamos orando a una imagen de yeso. Estamos conversando con una persona. Una persona, hermanos, que piensa, que razona como nosotros. Es muy importante que entendamos esto. Debemos seguir, hermanos, el ejemplo que el Señor nos dio a través de su Hijo, aquí en la tierra. Y cuando uno se vuelve cristiano, cuando uno se vuelve a Cristo, hay un cambio en relación con el pecado. El pecado, nosotros sabemos que no se elimina de la vida del creyente, va a estar con nosotros hasta el último día. Digámoslo así, hasta que nosotros lleguemos a la gloria. Cuando nosotros lleguemos al cielo, el pecado se acabó. Pero su relación con el pecado, si su relación con el pecado no ha cambiado, si usted dice que usted es un nacido de nuevo, pero su relación con el pecado no ha cambiado, examínese. Examínese. Debe examinarse. Porque si usted es un nacido de nuevo, hermanos, esa relación cambió radicalmente. Un cristiano ya no ama el pecado como antes. Un cristiano ya no se jacta de su pecado como antes. Un cristiano ya no planea pecar como lo hacía antes. Un cristiano ya no recuerda con cariño su pecado como antes. Hermanos, digámoslo así, digamos, el pecado despedazó nuestras vidas. Las despedazó y crucificó a nuestro mejor amigo. Mató a nuestro mejor amigo. No podemos tener una relación, hermanos, de la misma forma como la teníamos con el pecado. Un cristiano jamás disfruta plenamente de su pecado como antes. El cristiano ya no ama el pecado, hermanos. Ahora el pecado es el objeto de su horror más severo. Ya no lo considera, hermanos, algo pequeño. Ya no juega con él, ni habla de él con indiferencia. Hermanos, nosotros veíamos, los que estuvimos en la reunión de hombres el sábado con Víctor, y él nos contaba un testimonio de un familiar de él
que decía que él era capaz de controlar lo que él estaba haciendo desagradable a Dios. Hermanos, qué error. Qué error. Hermanos, ¿cuántos alcohólicos indigentes hay hoy que empezaron con una cervecita? Ahí empezó todo. ¿Cuántos fumadores hoy con efisema pulmonar o que han muerto ya empezaron con una subidita? Hermanos, no tenemos control sobre el pecado. No lo tenemos. No lo tenemos. El pecado, hermanos, es abatido en el corazón del cristiano, aunque todavía no ha sido expulsado. El pecado puede entrar en el corazón y luchar por el dominio, pero ya no puede sentarse en el trono. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué decía en Romanos 6? Que decía, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Que ya no reine. ¿Y de quién depende que no reine? De nosotros, de nuestra voluntad. No se ponga a decir que es que usted es débil, es que yo todavía soy débil, todavía estoy en la carne. Hermano, no reine pues. Usted tiene ya todas las herramientas espirituales, las armas espirituales para decir no. El mismo Pablo dice, no hay ninguna tentación que le sea dada a ustedes fuera, que no sea humana, dice, que no sea humana. Ustedes ahora pueden resistir a ella, pueden huir de ella, porque Dios no los va a poner a ustedes en una situación de la que ustedes no puedan salir. Entonces, hermano, no hay excusa. Ahora, ¿con qué tipo de conocimiento lo conocemos? Era cuando iniciábamos hoy la reunión, con el tipo de conocimiento ginosco. Ginosco. Es la palabra griega, digamos que es, digamos, se traduce conocimiento en el Nuevo Testamento e indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. Y a este respecto, lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce. Y de ahí el establecimiento de la relación. Y aquí les hago una pregunta. ¿Qué tan importante es para ustedes conocer a Jesús? Hermanos, o sea, el conocimiento que nosotros debemos de tener de Jesús debe trascender, hermanos, cualquier cosa, hermanos. No hay nada más grande que conocer a Jesús. ¿Y cómo le conocemos? A través de las Sagradas Escrituras. Le conocemos de una manera íntima, personal. Y no hay, hermanos, y no hay absolutamente nada que sobrepase ese conocimiento. Por eso Juan, en el capítulo 17, versículo 3, que dice que en esto consiste la vida eterna. ¿Se acuerdan? En esto consiste la vida eterna. ¿En qué? En que te conozcan a ti, dice Jesús, es Jesús hablando, en que te conozcan a ti y a quien tú has enviado. En eso consiste la vida eterna. Hermanos, ¿y qué es la vida eterna? ¿Por qué la gente se aferra tanto a lo temporal? ¿Por qué se aferran tanto a las migajas de este mundo, a las migajas que caen de la mesa del mundo, a las algarrobas de este mundo? Hermanos, esta vida es pasajera, es perecedera, estamos en un peregrinaje, nos habla la Biblia, estamos en un peregrinaje. Debemos tener nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, dice su palabra. Ahí es donde tenemos que tener nuestra mirada puesta en Él. Disculpe Entonces, que lo perdón, disculpe que lo interrumpa tanto, es que no te preocupes. me acordé mucho una cosa que usted dijo una vez, de que se me vino a la mente ahorita, que sí es importante que nosotros conozcamos vamos a decir eh, sí es importante que nosotros conozcamos a Jesús, pero lo más importante es que Jesús te llegue a conocer a ti, y para Ah, eso usted necesita estar en el camino. Y ahí, exactamente. ¿Y cómo estamos en el camino? Muy bien, para seguir, porque está muy bien la apreciación. ¿Cómo seguimos? Obedeciéndole a Él. O sea, si usted está en el camino, usted está rendido a su señorío. Y estar rendido a su señorío es guardar sus mandamientos, es obedecerle a Él, es estar sujeto a su gobierno. Vean, amada familia, es muy sencillo. Recuerden que nosotros hemos hablado acá que el enemigo más grande que nosotros tenemos, ¿quién es?
Nosotros. Exactamente, nosotros. El yo, nuestro yo. Hermanos, él es el peor enemigo. Y mientras que mi yo quiera reinar, es un obstáculo para mi rey. Y Jesús no dice, fulano, permítame entrar. Voy a tocar tu corazón a ver si tú me permites entrar. Él es el soberano. Él es el rey de gloria. El rey de reyes y señor de señores. Él solamente entra. En el momento que usted le dice, Señor, toma mi vida, Él entró. Pero todo lo demás tiene que salir. Sí, doña Chari, dígame con mucho gusto, Chari. Esto la obediencia y que nosotros le pertenezcamos. Llama la atención que este pasaje dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ajá. Él no dice las ovejas. Cuando él usa la palabra mí, es de pertenencia a él. Correcto. O sea, él está diciendo las mías. Ajá. Entonces ahí hay una división. Las que no son mías no escuchan esa voz, porque no son mías. Es correcto. Siempre he puesto, digo yo, que vacilón, porque es una palabra de pertenencia, le pertenecemos. Oígame, vea, Chari, usted está haciendo una intervención guiada por el Espíritu, porque eso que usted está diciendo, llevémoslo a la congregación. Ahí hay ovejas, o sea, ahí hay ovejas y hay cabras. Hay ovejas y hay cabras. Hermanos, hay ovejas y hay cabras. Punto. Y eso no lo está diciendo Chari, lo dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25. Entonces vea qué interesante, hay ovejas y hay cabras. Entonces las ovejas son mis ovejas, oye mi voz. ¿Quiénes son los que están oyendo su voz? Aquellos que están rendidos a su señorío y le siguen. Todavía ahí podemos agregar, y me siguen, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y ahí sigue el pasaje, está en Juan capítulo 10 y es precioso. O sea, mi padre que me las dio, dice, me las dio en mi mano y nadie me las puede arrebatar de mi mano, ni a mi padre ni a mí. Y lo bonito, y yo les doy vida eterna, no una vida temporal, no una vida temporal. Entonces, eso es lo precioso, hermano. Entonces, en una congregación hay ovejas y hay cabras. Y la mayor parte son cabras. En todas las congregaciones es así, hermanos. Lamentablemente, tristemente es así. Si usted está rendido a su señorío, usted es cabra. Don Oscar, Sí, dígame, don Carlos. pero entonces esa afirmación se va a mantener hasta la gran tribulación, hasta el final de la gran tribulación. Totalmente. Se va a mantener, o sea, no es un asunto de solo ahora, es que va a Ajá. llegar hasta el final. Así es total, es que así es. De hecho, digamos, vamos a poner un caso, la iglesia, vea, ¿se acuerda que creo que fue, vamos a ver, creo que fue el lunes pasado que nosotros estuvimos estudiando, si fue el lunes pasado, que nosotros somos piedras vivas y que somos un templo espiritual? Somos un templo espiritual, hermano, no es el local, no es ese cajón de que yo tengo aquí, digamos que el Señor me ha dado aquí en el patio de mi casa. No es, digámoslo así, es el templo espiritual, sus piedras vivas las que van a subir en el rapto. Es un templo espiritual. Son los creyentes, son aquellos que son de Cristo. Pero vea qué interesante, entonces en el tiempo de la tribulación, digamos, ya la iglesia se fue. Pero aquí van a seguir los templos. Y digamos, y esa gente entonces que tenía luz, muchos de ellos van a decir, hoy no, era cierto, yo tenía que haberme rendido. Y muchos van a llegar y se van a rendir en ese tiempo. Ya sabemos eso, ya lo hemos estudiado. Se van a rendir, pero a un precio muy alto. A un precio muy alto. Van a tener que tragarse los juicios de Dios. Y esos son los santos de la tribulación, van a ser salvos, pero no como la esposa de Cristo, porque la esposa de Cristo ya subió. La novia de Cristo subió para las bodas del Cordero. Eso es lo hermoso, hermano, es esa hora. O sea que nosotros tenemos que tomar esa decisión. Viera que yo por mucho tiempo estuve muy equivocado con ese tema de las ovejas y los cabritos. Ajá. Y yo pensaba
que los cabritos eran los marcados con el 666 y esos no, esos ya están condenados. Ajá. Sí, no, los cabritos se refiere precisamente a los que no están convertidos, a los a los religiosos, a los que todavía Sí, 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 sí. no han Por dado eso ese. yo estaba en esa equivocación. Ajá, ok, sí, perfecto, está bien. Ok, entonces, sigamos acá. Entonces, hermanos, ¿qué indica la continua desobediencia a la palabra de Dios? ¿Qué indica la continua desobediencia a la palabra de Dios? Que no conocemos a Dios y la verdad no está en nosotros. Chari, no sé si yo la interrumpí, quería usted aportar algo más, perdóneme que tal vez en aquel momento la interrumpí. No, no, tremendo, porque de verdad es que lo que usted explicó está bien, pero cuando, como decía, mis ovejas oyen mi voz, o sea, entonces las que no son de él no pueden escuchar la voz de Dios. Entonces, difícilmente puede haber ese cambio en esa vida, porque no está escuchando. Por ejemplo, yo lo estoy escuchando a usted ahorita, pero yo no tomo, como no me puedo distraer y estar viendo otra cosa, entonces yo digo, yo no estoy escuchando la voz de don Oscar, no estoy aprendiendo nada. Eso es lo que hace cuando uno no escucha al Señor, no estamos aprendiendo nada. Y como no Ajá, somos ovejas, menos que vamos a aprender porque andamos de cabritos. Bueno, sí, yo espero en el Señor ser ovejita, ¿verdad? Pero sí. sí, no, está bien, más bien gracias. No, a usted las gracias, Chari. Vamos ahora a otro versículo, hermanos. Ya les digo, para el próximo domingo, y es importante, y les prometo que el próximo módulo quiero entrar mucho en el tema de la religión, de la religiosidad, y va a ser el próximo módulo de fundamentos. Vamos a iniciar este domingo, digamos, en la iglesia con la religión sin fruto. Ahí es donde vamos a iniciar, pero vamos a ver, digámoslo así, vamos a meternos profundamente ahí, porque hay una gran, digámoslo así, conformidad de las personas, digamos, que están en esa religiosidad como estaban los fariseos en su época. Y vamos a ver, digamos, un ejemplo que realmente, digamos, la falsa seguridad es la anestesia que pone Satanás en el corazón, en la conciencia de esas personas, digámoslo así, para adormecerlas y llevárselas, digamos, al infierno eterno. Mateo capítulo 7, versículo 21. Vamos a ir ahí y vamos a ver qué caracteriza al verdadero creyente como uno que entrará al reino de los cielos. Doña Marcela, ¿qué dice? ¿Qué caracteriza al verdadero creyente como uno que entrará al reino de los cielos? Mateo 7:21. La palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué caracteriza al verdadero creyente como uno que entrará al reino de los cielos? ¿Qué hace la voluntad? El que hace la voluntad, haciendo la voluntad. Es muy importante. Como Miren dice que Jesús la, nos hubiera dado, perdón, sí, doña Marci. la frase esa que dicen, que utilizan los que creen en el libre albedrío, es que Él es un caballero. Ah, fatal, fatal. Él no es ningún caballero, él es el soberano. Es el caballero. Él es el soberano. ¿Cuál caballero? Él es el rey de reyes y señor de señores. ¿Cuál caballero, hermanos? Eso es una herejía. Sí, don Oscar, Juan Carlos. es que, mira que me llama la atención en ese capítulo de Mateo. Ujú. Me llama la atención el 22 porque dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso está en el contexto de la tribulación, o ¿cómo No, entenderlo? no, eso está en el contexto de los religiosos. Y ahí vamos a entrar. Ahorita vamos a ir Ah, ahí. ok, ok, ok. Ah, Eso es lo mismo. ahorita lo aclaramos entonces. Exacto, está en el contexto de los religiosos. Y ahí es donde vamos a ir. Vea, Ok, es precisamente aquí perdón. no se preocupe, no se preocupe. Aquí es donde queremos aterrizar. Vea, vamos a empezar con lo siguiente. Lo primero que estamos viendo acá, hermanos, es que si el Señor hubiera querido decir, vean, hermanos, todo aquel que me diga Señor, Señor, y crea en mí y tenga el conocimiento de lo que yo hice, entrará al reino de los cielos.
Hermanos, él lo hubiera puesto ahí, pero él no dice eso. Él dice, todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos si hace la voluntad de mi Padre. ¿Y qué es hacer la voluntad de mi Padre? Obedecer sus mandamientos, obedecer sus preceptos, sus mandatos, sus estatutos. En otras palabras, podemos darle otra terminología. Todo aquel que se somete a su gobierno, todo aquel que se somete a su señorío. Hermanos, eso es lo que la gente no quiere. La gente quiere tener el control del yo. Y cuando la gente tiene el control del yo, ¿sabe qué pecado está cometiendo? Peor todavía. Es un idólatra. Está cometiendo el primer pecado más grande en contra de Dios, idolatría, porque su yo sigue reinando. No quieren rendirse, no quieren rendirse, no quieren rendirse. Idolatría. Idolatría pura. Entonces, hermanos, el llamar a Jesús Señor es sumamente importante, es vital, pero nunca es suficiente por sí solo. ¿Entienden el punto? De hecho, hermanos, es indispensable usar ese lenguaje. Señor, Señor, el mismo Pablo lo afirma. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, doña Mayela. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Primera de Corintios 12. Sí, señora. Ok. 12:3. Sí, señora. Y si repartiere todos mis No, bienes. 1 Corintios 12, 3, por favor. Es que estoy leyendo el 13. No se preocupe. 12:3. Por tanto digo, saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. ¿Nadie puede llamar a Jesús qué? Sino por el Espíritu Santo. No, vuélvalo a leer. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Exacto. Entonces nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Acuérdense, la gente muchas veces dice que Pablo fue elegido por el Señor y que, así como diciendo, Dios lo escogió a Pablo y no se encuentra el nuevo nacimiento de Pablo por ningún lado. Hermanos, ¿por qué no leen las escrituras? No las estudian. Ahí mismo, cuando usted está leyendo la conversión de Pablo, cuando Pablo le dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga para ti? Señor, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Ya Pablo en ese momento tiene el Espíritu y nació de nuevo en ese momento. ¿Se dan cuenta? Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, es muy importante eso. Ahora ustedes dicen, sí, pero es que hay gente que llama a Jesús Señor y no tiene el Espíritu. Bueno, exacto, sí, es cierto, pero también se ve el fruto. También vemos el fruto en ellos. Es un fruto. Sí, perdón. Permiso, hasta uno. Aquí están analizar que hasta uno, o sea, uno comenzó a decirle, Señor Jesús, hasta que ya uno se entregó. Ajá, correcto. Sí, yo sé que hay un Dios y yo creo un Dios. Y sé que Él tiene su Hijo. Eso es lo que dicen los impíos y los gentiles, ¿verdad? Ajá. Pero porque sí, hasta yo no he escuchado a nadie decirle, Señor Jesús, que no se haya rendido, que conozca de la palabra. Pero una persona hoy en día que no conoce de la palabra, tan siquiera le dice Señor Jesús. No, estamos de acuerdo, pero vea qué interesante, Jordi, en este pasaje hay gente que le dice Señor, Señor, y no tienen el Espíritu, y no son nacidos de nuevo. A eso es donde vamos a ir. Y hay gente en la iglesia, en las congregaciones, que llaman a Jesús Señor y están en la misma situación. Están en una religiosidad, y ahí es donde vamos a ir ahorita para que veas. Entonces, vea qué interesante. O sea, ¿cómo sabemos, digámoslo así? Jesús está advirtiendo, nuestro Señor Jesucristo nos está advirtiendo que hay personas que le llaman Señor, Señor. Sin embargo, su vida espiritual no tiene nada que ver con su vida diaria.
Sí, Chari, ¿querías decir algo? Sí, así algo rápido. Es que, vieras que me llamó la atención ese pasaje. Uno lee la Biblia a veces, pero como chorreada, no le presta atención. Pero me llamó la atención eso que dice, nadie puede llamar al Señor. O sea, entonces, si no es por el Espíritu Santo, vieras que yo conozco de una persona X y me molesta, perdón que le diga, porque no es que uno juegue de que uno es el más espiritual, pero yo he compartido con él en un lugar y esta persona, a pesar de tener 20 y resto de años de haber conocido al Señor, bueno, él fue rescatado de las vicios y las drogas, pero aún así ya es hora de que yo creo que si de verdad él entregó su vida a Cristo, o por lo menos el Señor es su Señor, él nunca se refiere a Jesucristo ni como Señor, y es más, a veces yo siento ira santa, le digo ya a todo el mundo, porque como a estas alturas de 20 y resto años le diga colochos, digo yo, Sí, no, esta falta de respeto. por Entonces, supuesto. yo siento que en él el Espíritu Santo no está, porque yo no podría, a mí se me quemaría la lengua llamar a mi Señor de esa manera. Y a veces cuando lo oigo hablar y esto, y dice otras cosas que mejor no las vamos a repetir, yo me choca porque digo yo, entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo en él? A estas alturas, uno ya dice Señor y hasta con temor de que uno hasta se arruga si no me caiga un rayo, porque Sí, estamos hablando de, Ya, usted ya dijo tiene algo. un versículo, para aplicárselo. Sí, exacto. Y sí, ahora, y ahora me quedó así como, wow. sí. Como digo, es que yo leo la palabra, pero a veces uno la lee así como chorreadita, bla, 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 y no se detiene a decía alguien me enseñó, Shari, respete las comas y los puntos y verá que usted va a entender lo que está leyendo, y es cierto. Y ahora que usted lo toca, digo yo, me viene a esta persona y digo, ¿cómo le cuesta a esta persona decir Señor? Es más, nunca creo que hasta el día de hoy no se lo he oído. Y si lo dice como dice la palabra. Muchos dicen Señor, Señor, pero no serán salvos. En tu Sí, nombre echamos fuera demonios, pero no serán salvos. exactamente. Y otra cosa, vea, bueno, usted puso el colochos, pero hay gente, el de arriba. El de Son arriba. expresiones despectivas, hermano, o sea, son personas que no conocen quién es él, no tienen reverencia por quién es él. Entonces, ese es el punto, o sea, digámoslo así, hermanos, no manifiestan lo que declaran ser. Ese es el punto. Entonces, son personas, como dice usted, asisten a la iglesia, cumplen con ciertas obligaciones religiosas, sin embargo, pecan contra Dios y contra el hombre como cualquier otra persona. No todo el que me dice, y aquí hermanos, en este pasaje, a mí me llama mucho la atención, digamos, porque cuando el Señor habla aquí, vea que dicen, muchos me dirán en aquel día, y eso me espanta, muchos me dirán en aquel día, porque entonces identifiquemos quiénes son esos muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Esos muchos no está hablando de los incrédulos del mundo. Esos muchos está hablando de los religiosos que están en las congregaciones y que están sirviendo, porque estaban sirviendo. Echaban fuera demonios, profetizaban en sus nombres, hacían muchos milagros. Y dice muchos. En aquel día muchos me dirán. Hermanos, pónganle atención a eso. Ahora, es asombroso, hermanos, que Jesús afirmó que Él es a quien las personas deberán enfrentar en el día del juicio, como el juez de todos, y que Él es correctamente llamado Señor. Sí, Jordi. Sí, don Oscar, le digo yo, Maízer, que antes, cuando era católico, me sentía salvo, totalmente. Ajá. Y ahora que soy conocedor de su palabra y de la persona que es él, le digo yo que es cuando menos salvo me siento. Y le digo, y el por es porque la salvación no depende de uno. Exactamente. Entonces, pero no digamos menos salvo. Digamos, vamos a usar algo un poquito más feo, Digamos, más menos, real. o sea, no merecemos estar. Sí, me Correcto. siento, o sea, me siento más sucio, me siento más indigno,
me siento más indigno. Entre usted más conoce a Jesús, más indigno se siente. Usted dice, Señor, realmente reconozco que es un regalo que no merezco, porque soy indigno, miserable de mí, decía el apóstol Pablo, hermanos. Entonces ese es el punto, muy bien, Jordi, ese es el entenderse, pero no es dejar de sentirse salvo porque vos dijiste una verdad ahí. La salvación no depende de vos, depende del Señor y el Señor ya lo hizo. Entonces es Él el que te sostiene y te va a sostener hasta el día que te ponga en su presencia. La obra que Él hace, la va a completar hasta el día de su venida o de que estemos en su presencia. Entonces, hermanos, las personas de las que habla Jesús, vea qué interesante, las personas de las que está hablando Jesús en este versículo, son personas que han tenido grandes logros espirituales. Profetizaban, echaban fuera demonios e hicieron muchos milagros. Hermanos, y estas cosas, y aquí es donde quiero llevarlo. El domingo les prometo que yo me voy a sumergir bastante en esto. Pero estas cosas, hermanos, son asombrosas, pero no significan nada. No significan absolutamente nada si usted no tiene una comunión verdadera con Él. Si usted no tiene una conexión íntima con Jesús, no significan nada, hermanos. Eso es lo que yo quiero decirle. Hay muchas personas, hermanos, que digamos un ejemplo, que ven a sus obras, esas obras grandes que están haciendo, como parte de su salvación. Hermanos, ¿y sabe qué son eso? Cuando se ve de esa forma, son solamente pecados más espléndidos. Pecados más espléndidos, pero son pecados. Trapos malolientes delante de Dios, hemos dicho. Hermanos, y ven qué interesante también este pasaje. Jesús no está dudando de la afirmación que ellos están haciendo. Jesús no les dice, no, ¿quién dice? No, un momentito, ustedes nunca hicieron milagros, ustedes nunca echaron fuera demonios, ustedes nunca profetizaron. No, el Señor lo da por un hecho, ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron. Él no dijo en ningún momento que no lo hicieron. Y esto nos lleva a entender, hermanos, que a veces los milagros son concedidos por medio de creyentes falsos, recordándonos que al final los milagros no prueban nada. Recuerden, hermanos, Dios muchas veces, y eso lo vamos a ver acá, Él respalda. Acuérdense, por ejemplo, cuando Moisés pecó, cuando Moisés llegó y tenía que tocar la roca para que saliera agua, pero él no la tocó, sino que la golpeó. ¿Se acuerdan? Ustedes conocen ese pasaje. Pero vamos a poner un caso. Moisés desobedeció. Y eso le costó a Moisés no entrar en la tierra prometida. Como consecuencia terrenal, él entró al cielo, pero no entró a la tierra prometida. Tuvo esa consecuencia terrenal. Pero vean qué interesante, Dios respaldó y salió agua. Bueno, lo mismo, hermanos. Es exactamente lo mismo. Esto nos lleva a entender entonces, hermanos, que hay muchas veces, o sea, que los milagros no prueban nada, que una persona profetice, no prueba nada. Judas lo hizo o no lo hizo. Lo hizo también y era un avaricioso. Su corazón avaricioso nunca dejó de ser. Incluso, hermanos, estas cosas se hicieron en el nombre de Jesús. Sin embargo, nunca tuvieron una relación de amor y comunión con Jesús. Usted puede hacer cosas en el nombre de Jesús y no tener una comunión con Jesús. ¿Entienden el punto? Usted puede hacer cosas en el nombre del Señor Jesús y no tener una relación de amor y comunión con Jesús. Es como si el Señor les dijera en aquel día a estos religiosos, y vea qué interesante, aquí viene el punto, por medio de mi amor a las almas, Jesús hablando, por medio de mi amor a las almas de los hombres, yo bendije tu prédica, pero no tu vida. Tu vida, yo a ti no te conozco. Bendije tu prédica. Usé tu prédica por amor a las almas a las que les hablabas. Vean, hermanos, qué tremendo esto, hermanos. Pero a ustedes nunca los estimé porque fueron destituidos del espíritu de mi evangelio. Impíos en sus corazones.
e injustos en sus conductas. Estas personas, hermanos, siguieron manteniendo sus mismas vidas. Tenían un ministerio, pero nunca tuvieron una relación con Jesús. Si el predicar salvara al hombre, si las obras externas salvara a un hombre, Judas está en el cielo. Así de fácil. ¿Ustedes creen que está en el cielo? No, hermanos, no está en el cielo porque la misma palabra de Dios lo dice. Las obras no lo salvaron. Judas hizo todo esto, hermanos, ¿o no? Judas lo hizo todo. Judas, hermanos, como vimos, predicó la palabra, echó fuera demonios, estuvo con Jesús, vio los milagros de Jesús, vio las señales de Jesús. Hizo obras, pero las obras no salvan al hombre. Si el profetizar pudiera salvar a un hombre, si el profetizar pudiera salvar a un hombre, ¿sabe quién sería salvo? Balaán. Ustedes conocen también a ese personaje. Tampoco es salvo. Luego, en 1 Juan hay otro versículo interesante que dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios ha madurado, se ha consolidado. En esto sabemos que estamos en él. Ahora, hermanos, vamos a pasar a ejemplos de la desobediencia. Don Oscar, ¿primera Juan qué? 1 Juan 2:5. Vamos Gracias, a pasar, muy amable. con mucho gusto. Vamos a pasar ahora a poner algunos ejemplos de desobediencia. De personajes que ya hemos estado hablando, pero vale la pena que rescatemos algunas cosas para que ustedes vean, digamos un ejemplo, cuando la persona, recuérdense esto, hermano, yo creo que a mí me dicen una vez esto, y ya yo no voy a querer desobedecer. Vea. Cada vez que una persona se empecina en desobedecer la voluntad de Dios, es un idólatra. Es un idólatra. Está pecando ante el primer mandamiento de la ley de Dios. Cuando es una, digamos, estamos hablando cuando es una persona que permanece continuamente en la desobediencia, diciendo que es creyente. No es creyente, primero que todo, pero entonces, digamos, esa persona es un idólatra, está pecando de idolatría delante de Dios. 1 Samuel, capítulo 15, versículos del 16 al 23. Don Juan Carlos, leámoslo, por favor. Primera de Samuel, pasaje ya conocido. Ok. Primera de Samuel 15. Del 16 al 23. Ah, ok, del 16. Primera de Samuel 16. Ok, dice. Diga, pues, nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa. No, don Carlos, yo creo que no estás ahí. Primera de Samuel, ¿Sí? capítulo 15. Ah, capítulo 15. Yo lo escuché que el 16. Capítulo 15, versículos del 16 al 23. Ok, primera de Samuel 15 a partir del 16. Sí, señor. Ok, dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas.
Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, a tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ajá, ahí llega el 23. Ah, no, todavía falta. Sí. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desobedeciste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ok, muchas gracias. Vean ustedes, hermanos, este pasaje es, digámoslo así, es realmente, digámoslo así, lo golpea a uno. Vea, en lugar de ser completamente obediente al mandamiento de Dios, el rey Saúl lo sustituyó con su propia forma de adoración y excusó la desobediencia. Él creyó. Él, digamos, es como si él le estuviera diciendo: Señor, pero tú sabes que te estoy adorando, Señor, tú sabes cuánto te amo. Él lo adoró a su forma y excusó su desobediencia. Hermanos, vean lo que el Señor aquí le dice. Le dice, donde el Señor le dice, hermanos, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Hermanos, ¿usted cree que a Dios le interesa mi prédica? Que a Dios le interesa, hermano, lo bonito que yo canto. Que a Dios le interesa, hermanos, que yo diezme. Si yo no le obedezco. No, hermanos, nada de eso. No, hermanos. Eso es como chantajear al Señor. ¿Cuál entonces aquí, hermanos? ¿Cuál fue la respuesta de Samuel en el versículo 22? ¿Cómo comparó él la obediencia y el sacrificio? A ver, tal vez, doña Mayela, en el versículo 22, ¿cuál fue la respuesta de Samuel? ¿Cómo comparó él la obediencia y el sacrificio en el versículo 22? Lo puedo leer y decir. Sí, correcto. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, sí, perdón, ¿cómo dicen? Ahí está clarito de que el Señor es la obediencia, lo que Es la quiere. obediencia. Esa es la obediencia, no los actos externos, no es ningún acto externo. ¿Y la obediencia de dónde procede? ¿De algo externo o algo interno? Interno. Sí, es Interno, interno, interior. Al Señor le interesa nuestro interior. Recuérdese, ¿cómo adoramos al Señor? Es algo que ya hemos estudiado. ¿Cómo lo adoramos? en espíritu y en verdad. Y en espíritu, ¿a qué se refiere? Internamente. Lo adoramos internamente. Mente, emociones y voluntad completamente rendidas al Señor. Es interiormente, no es externamente. Ahora, mi vida rendida interiormente al Señor se refleja exteriormente. Se manifiesta exteriormente. ¿A qué son comparadas la obstinación y la rebelión? En el versículo 23, doña Evelyn, ¿a qué son comparadas la obstinación y la rebelión en el versículo 23? A la idolatría. A la idolatría y a la adivinación. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, cuando yo desobedezco, soy un idólatra. Cuando yo desobedezco, hermanos, es como el pecado de adivinación. Es que es tremendo. Ahora, aquí esto nos enseña, hermanos, que la obediencia sincera a Dios, ¿qué nos enseña este pasaje? Que la obediencia sincera a Dios es superior a los rituales religiosos o sacrificios externos que podamos hacer. Vemos que Samuel reprende al rey Saúl recalcando que rebelarse contra Dios equivale a idolatría y adivinación, destacando que la obediencia total es mejor que la obediencia parcial o la justificación propia.
Eso es lo importante, hermano. Si yo, vean, por favor, no digan que es que yo obedecí este pedacito, esta parte no, pero esto sí. Hermano, es desobediencia total. Desobediencia a medias es desobediencia total. Dios valora más la actitud del corazón. Dios valora más la sumisión que la simple acción ritual o externa. Él valora la sumisión. El Señor ama la sumisión. El sacrificio no sirve de nada si se hace desobedeciendo a un mandato divino. ¿Entendemos eso? Se convierten en pecados espléndidos delante de Dios. Y la rebelión, como decíamos, es como pecado de adivinación. Dios, hermanos, aquí equipara la desobediencia obstinada. Vean, cuando una persona es obstinado, o sea, en desobedecer con la brujería, cuando una persona continuamente desobedece, ocultismo, brujería, hermano, a mí eso me da miedo. Porque al igual que la adivinación, busca el poder y la voluntad propia en lugar que la guía de Dios. ¿Se dan cuenta? La obstinación como ídolos e idolatría, dice Samuel, versículo 23. Entonces vean qué interesante. Ser terco, el ser terco y seguir la propia opinión sobre la de Dios es una forma de idolatría, ya que uno se convierte en su propio Dios. Hermanos, cuando usted peca, usted se convirtió en su propio Dios. Eso fue, digamos, la mentira que Satanás le vendió a Adán en el jardín del Edén y a Eva. Y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vaya, coma, desobedezca. Serán como Dios. Hermanos, usted se hace como Dios cuando usted peca. Eso es lo que está haciendo. Usted pone a su yo a reinar. Ese es el punto. La gente no lo entiende. Hermanos, usted sigue comiendo de la tierra de Adán, de los frutos de Adán. Entonces, la obediencia parcial es desobediencia. Dios demanda obediencia total, no selectiva. ¿Qué le costó a Saúl? ¿Qué le costó a Saúl su desobediencia? En el versículo 23, ¿qué le costó? A ver, ¿quién me dice? Versículo 23, ahí donde estábamos leyendo. ¿Qué le costó a Saúl su desobediencia? Que Dios le quitara el reino. Dios le quitó el reino. Fue desechado. Fue desechado para no ser rey. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hermanos, Dios desecha a aquel que no está dispuesto a obedecer. Ahora, veamos dos aspectos aquí importantes. Hermanos, ¿fue Dios muy extremo con Saúl? Ya le había desobedecido anteriormente. ¿Ustedes recuerdan cuándo? ¿Recuerdan? ¿Quién se acuerda? Me parece que fue cuando se le ordenó a ir a la guerra y Samuel le dijo que lo esperara 7 días. Ahí está, eso. Lo esperara 7 días para hacer los sacrificios. ¿Quién? Samuel. Y él no quiso esperarlo y los hizo él. ¿Se acuerdan? Ya lo había desobedecido. Eso era ya una costumbre en él. Hermanos, y otra cosa, vea qué interesante también esto. Siempre en el contexto de fue muy duro el Señor con Saúl, digámoslo así, hermanos, ¿cómo lo desecha? Al que más conoce, más se le demanda. Los reyes tenían por mandato de Dios que leer la ley todos los días. Eso lo dice Deuteronomio. Él lo sabía, él sabía eso. Digamos, hermano, y eso es De el hecho, punto. don Oscar, Ajá, hoy estuve viendo un documental sobre Josías, ajá, que Josías empezó a reinar de 8 años. ujú, Y de ahí el abuelo y el papá habían sido idólatras. ajá, Entonces él no había crecido escuchando la palabra de Dios, sino viendo la adoración a falsos dioses, ¿verdad? ajá. Y Pero sí, cuando aparece el libro de la ley, que yo entiendo que el libro de la ley de ahí es el Génesis, el Éxodo y esos libros, ¿no? ajá, correcto, Ok, correcto. cuando aparece el libro de la ley, de ahí él empieza a escuchar
y escuchar y escuchar y empieza a leer y a leer y a leer y a partir de ahí empezó una reforma religiosa, ¿verdad? Ajá, A él entró la palabra de Dios, ajá. entró la palabra de Pero Dios. usted recuerda quién fue instrumento en la vida de él. Esa parte sí no la vi en el documental, para serle honesto. Ay, hay que reclamarle entonces que Sí, sí, sí. Joaida, el sacerdote, ¿se acuerdan? El sumo sacerdote Joaida, Ah, ok, digámoslo ok. así. Él, digamos, incluso Josías Me lo quedo viendo el documental. se mantuvo firme porque Joaida, digamos, un ejemplo, digamos, fue el que prácticamente el que lo formó a él, digámoslo así, y le sembró, digamos, eso en su corazón. Entonces, no, pero es interesante, digamos, y en realidad sí es. O sea, ellos tenían la responsabilidad de leer la palabra de Dios. Por eso Saúl, digamos, un ejemplo, el juicio de él es fuerte, porque él tenía conocimiento. Mayor condenación acarrean aquellos que tienen mayor luz. ¿Sabe de quién se habló ese documental? Pero, sí, De una profetisa. ajá, De una profetisa. No me recuerdo el nombre, pero sí se hablaba de una profetisa. Hulda. Hulda, esa, Hulda. Si Ajá. no, no me aprendía el nombre. Ok, ok. Está Muy bien, bien. está bien. Jordi, ¿Cuál es el pasaje bíblico de Deuteronomio? Desde que los reyes tenían que leer la ley. ahorita no lo tengo a mano, pero se lo envío ahora al grupo, lo envío ahorita al grupo. No lo tengo a mano, ahorita se lo envío al grupo, con mucho gusto. Con mucho gusto. Sé que está en Deuteronomio, pero no lo tengo a mano ahorita. Ahora vamos a Zacarías capítulo Oscar, y 7. también porque Saúl era el cabeza. Ah, es muy, muy bien ese detalle también, vea. Él tenía luz porque él tenía que leer la ley. Él tenía conocimiento, pero también él era cabeza, digámoslo así, de la nación de Israel. Entonces todo eso lo hacía él más responsable de las decisiones que estaba tomando. Muy bien, muchas gracias, doña Marce. Zacarías capítulo 7, versículos del 8 al 14. Leámoslo acá, doña Marce, usted, por favor, del 8 al 14. Y nos dice, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas. Primero vino por tantos gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Sigo. Sí, hasta el 14. Sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Ok, hermanos, vean qué interesante en este pasaje varias cosas. Vean. El Señor le hace una petición por medio del profeta Zacarías al pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? El Señor le hace una petición y el Señor les pide, digamos, les da un mandato. Juzguen conforme a la verdad, hagan misericordia y piedad, cada uno con su hermano, no opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Ahí está la orden. Versículo 11, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y miren que me encanta la frase que se usa acá, pero no quisieron escuchar. No quisieron. ¿Cuál libre albedrío, hermanos? ¿Cuál libre albedrío que está inhabilitado? ¿Cuál? Dígame cuál libre albedrío que está inhabilitado. Mírenlo. Por eso yo le digo, los reformados dicen que el libre albedrío está inhabilitado. Bueno, pero no quisieron.
Ellos no quisieron escuchar, decidieron ellos no escuchar. Volvieron la espalda, taparon sus oídos para no oír. Pusieron su corazón como diamante. ¿Qué significa? Lo endurecieron para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas. ¿Y qué pasó entonces, hermanos? ¿Qué pasa entonces cuando Dios nos ordena algo y nosotros no obedecemos? ¿Qué pasa? Entonces Dios nos aplaude y dice, pobrecitos, pobrecitos. No, viene el enojo de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, Dios nos disciplina como a hijos. Y si usted no es hijo, viene el castigo. Viene el castigo de Dios. Vienen las consecuencias del pecado. Vean ustedes aquí. Por lo tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Vino gran enojo de parte de Jehová. Y entonces vean la consecuencia. Hermano, muchas veces la persona no piensa en esto. O sea, yo solo el hecho de pensar en que el cielo se vuelva de bronce para mí, en el momento de la oración, en que el cielo se cierre para mí, hermanos, para mí, yo me siento la persona más desgraciada de este mundo. Así me siento yo. Me siento yo. Miren ustedes. Y aconteció que así como él clamó, y no escuchó, o sea, Dios clamó y el pueblo no escuchó sus mandatos, también ellos clamaron y yo no escuché. ¿Se dan cuenta? Muchas veces nosotros clamamos y Dios no nos escucha. Y no es porque sea sordo. Es como dice Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, que nuestras iniquidades y nuestros pecados han hecho división. Eso es lo que hace que Dios no escuche. Si no, vea lo que dice, los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Hermanos, aquí no estamos hablando de asustar a nadie, es la palabra de Dios, yo solamente la estoy leyendo. Y ustedes la están escuchando conmigo. Hermanos, estamos hablando de un tema de obediencia. Estamos hablando aquí de ejemplos de desobediencia. El pueblo de Israel desobedeció, el Señor cerró, no les escuchó la oración, y no solamente eso, sino que los esparció. Les llevó, o sea, tuvieron consecuencias, digamos un ejemplo, por su desobediencia. A veces las personas piensan, hermanos, de alguna manera que, no, pequé y no me cayó un rayo, no me pasó nada y la gente cree que Dios sigue, hablemoslo así. No creo que haya sido tan malo porque no me pasó nada. Hermanos, ¿saben qué están haciendo? Acumulando ira para el día de la ira. Ese es el punto, hermanos. Romanos capítulo 12, eso es lo que nos dice. Acumulando ira para el día de la ira. Si usted es un hijo de Dios, Dios lo disciplina inmediatamente y usted reacciona. Usted reacciona, usted siente que es Dios hablándole. Vean ustedes, hermanos, esto afectó las oraciones del pueblo. ¿Cuál fue el resultado? Juicio. Aquí ustedes pueden ver, hermanos, ejemplos de desobediencia. Vamos a dejarlo ya acá. La próxima semana vamos a ver algunos ejemplos. Ya casi estamos finalizando esta sección. Vamos a ver algunos ejemplos de obediencia y vamos a entrar a ese módulo de la religión, la religiosidad. Digámoslo así, vamos a ver si la próxima semana entramos o por lo menos lo dejamos iniciado. Entonces vamos a dejarlo hoy acá, vamos a orar y si alguien tiene algún aporte, alguna consulta que hacer, aquí estamos con mucho gusto. Vamos a orar. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, queremos darte las gracias, Señor, oh Dios, por tu amor. Aquí, a través de estos pasajes, Señor, solo podemos ver tu amor, solo podemos ver tu bondad, tu misericordia, cómo tú adviertes a tu iglesia, cómo tú adviertes, Señor, nos adviertes con todo amor, Señor, oh Dios, que cómo debe ser esa relación, Señor, contigo.
que debe estar sentada, Señor, en una relación, Señor, de amor, en respuesta a todo lo que tú has hecho, Señor, manifestada en obediencia hacia ti, hacia tu voluntad, hacia tus mandatos, hacia tus decretos, tus estatutos, Señor. Queremos, amado Señor, que tú continúes glorificándote, Señor, que tú pongas ese querer como el hacer en nosotros, Señor. Oh Señor amado, ayúdanos, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, a que tú encuentres lugar en nuestras vidas, esa prioridad, Señor. Siempre eres tú, Señor, para el que no tenemos tiempo, Señor. Siempre eres tú para el que estamos cansados, Señor. Que seas tú, Señor, siempre primero en nosotros, Señor. Que seas tú, Señor, en todo glorificado, en todo exaltado, en todo alabado, en todo reverenciado. Porque en todo, Señor, oh Dios, te debemos todo a ti, Señor. Gracias, amado Señor, por cada uno de mis hermanos. Bendícelos, guárdalos. Y continúa tú, precioso y amado Señor, recibiendo la gloria y honra en todo, Señor. Gracias, Señor, oh Dios, por todo este conocimiento que tú nos añades, Señor. Que sea, Señor, oh Dios, para amarte cada día más, reverenciarte cada día más, obedecerte cada día más, Señor. Acampa ángeles alrededor de mis hermanos, Señor, y una vez más continúa tú recibiendo la gloria y honra en todas las cosas. En el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén y amén.